Buenas tardes, doctor y compañeros. Mi grupo, conformado por Cristel Medina. Álvaro Pardave, David Arrunategui y quien les habla, Andrea Puente, les explicaremos sobre los 4 casos puestos en la clase. En el caso 1 podemos observar que Fernando es un candidato al Congreso por el partido A. Sin embargo, su candidatura ha sido cuestionada por el señor Carlos Pérez, porque él aún aparece inscrito como militante del partido B. La primera pregunta es, ¿cuál de estas instituciones estudiadas en clase tiene competencia para solucionar el conflicto electoral? La institución encargada para solucionar conflictos electorales es el Jurado Nacional de Elecciones, dado que resuelve las apelaciones sobre actas electorales observadas y actas impugnadas. También declara las nulidades totales o parciales de los procesos electorales, de referéndum y de otras consultas populares. Por otra parte, proclama los resultados electorales a los candidatos electos y otorga las credenciales correspondientes. Y como podemos observar, hay una segunda pregunta que es, ¿qué tipo de justicia de las estudiadas en clase es la que se evidencia en dicho caso planteado? Y en este caso se debería realizar la justicia electoral, ya que es un instrumento clave del Estado de Derecho y la garantía fundamental de cumplimiento con el principio democrático de la celebración de elecciones libres, justas y auténticas. Sus fines del sistema de justicia electoral son prevenir e identificar las irregularidades en los comicios, así como prever los medios y mecanismos para corregir esas irregularidades y sancionar a sus autores. Cuando una acción o un procedimiento no se acoge a la ley, entonces estamos frente a una irregularidad, debido a que la irregularidad en el proceso electoral puede ocasionar un conflicto. El sistema de justicia electoral busca prevenir tales irregularidades y su diseño es fundamental para la legitimidad democrática y credibilidad de los procesos electorales. También nos señalan precisar 2 funciones de cada una de las instituciones que forman parte del sistema electoral para que dicha elección se realice de manera correcta y transparente. Como nosotros ya sabemos, esas 3 instituciones que forman parte del sistema electoral son el RENIEC, la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones. Cabe detallar que la OMPE, sus siglas significan Oficina Nacional de Procesos Electorales, más conocido como la OMPE. Es un organismo electoral constitucionalmente autónomo que forma parte del Estado peruano. Son la autoridad máxima que se encarga de organizar y ejecutar distintos procesos electorales de referéndum y otros tipos de consulta popular. Su fin es velar porque se obtenga la fiel y libre expresión de la voluntad popular y manifestada a través de los procesos electorales que se llevan a cabo en el interior del país. Una de sus funciones principales es organizar y realiza todas las votaciones ciudadanas del país para que se realicen de acuerdo a la norma escrita. Y otra de sus funciones muy importantes es que le corresponde la entrega de actas y demás material necesario para los escrutinios y la difusión de los resultados. También tenemos el Jurado Nacional de Elecciones, JNE, que es un organismo constitucionalmente autónomo del Estado peruano. Su máxima autoridad es el Pleno, que está integrado por 5 miembros elegidos en diferentes instancias, uno por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, otro por la Junta de Fiscales Supremos, el tercero por el Colegio de Abogados, el cuarto por los decanos de las facultades de Derecho de universidades públicas y el quinto sería por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas. Una de sus funciones importantes es garantizar que las votaciones ciudadanas sean realizadas de acuerdo a la Constitución y la ley. Y la segunda función muy importante es que dicta normas y la reglamentación necesaria para llevar a cabo todos los procesos electorales que se realicen. También tenemos el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, más conocido como el RENIEC. Es un organismo autónomo del Estado peruano encargado de la identificación de los peruanos. Su principal función es llevar a cabo los registros fundamentales con relación a las personas y dar las constancias y documentos de identificación del caso. Otra de sus funciones es que mantiene el padrón de electores en el Perú y otorga el documento de identidad conocido como el DNI. Dicho todo esto, le doy paso a mi compañero Álvaro para que siga la siguiente explicación. Yo les expondré el caso 2, que nos pregunta que, a tu parecer, ¿qué es la descentralización y por qué debería o no ser impulsada como política de Estado por los siguientes gobiernos? ¿Y cuál sería tu propuesta para acabar con el centralismo en el Perú? Bueno, la descentralización es la transferencia de poder, de capacidades de decisión y de los recursos que tiene el gobierno central a los gobiernos inferiores, como pueden ser los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales.
para que de esta manera el país pueda desarrollarse de una manera equitativa y no solo que las industrias y las producciones y las tomas de decisiones se hagan en Lima, ya que esto provoca que el Perú esté al alcance del Estado, dando como resultado que se dificulte la toma de decisiones, se desconozcan las situaciones y dificultades de otras regiones y también que se haga más lento el proceso, por ejemplo, de los trámites. Ya, la descentralización sí debe ser impulsada como política del Estado, porque en primer lugar el Estado tendría presencia en todo el territorio nacional, ya que como dije antes, al todo estar centralizado en Lima, no se puede saber cómo están las demás ciudades de manera rápida, mientras si se impulsa la descentralización, les daría más información de cómo está la situación en otras partes de manera más rápida y por lo tanto la toma de decisiones sería mucho más ágil que ahora. Esto a su vez aumentaría su cobertura y mejoraría la producción de servicios, como la atención de trámites, puesto que se aprovecharía mejor las habilidades y los tiempos del personal de cada institución. Nuestra propuesta para acabar con el centralismo es la representación política nacional, ya que al tener un representante que esté en una vía directa al presidente y que tenga la misma tendencia política, los electores de cuyo representante expresarían sus inquietudes y tendrían una ágil respuesta y solución a sus problemas. Pues como dice Montesino 2013 para la página web El Quinto Poder, elegir de manera directa al intendente es una necesidad para garantizar la legitimidad y representación territorial en la acción del gobierno en la región, lo cual no es excluyente como mantener un representante directo e inmediato del presidente de la República en regiones o provincias. Mantener un representante del presidente en regiones evita a sus habitantes que sufran las consecuencias que implica tener un intendente de tendencia política distinta al presidente de la República, pues, por ejemplo, y con tal de hacer una férrea oposición al gobierno nacional, impida o obstaculice la implementación de políticas públicas nacionales en las regiones. Les voy a exponer el caso 3. ¿Cuál es el papel que tiene la SUNAT en el Estado peruano? A tu criterio, ¿debe ser un organismo autónomo o debe depender del Estado? La SUNAT tiene como finalidad primordial administrar los tributos del gobierno nacional y los conceptos tributarios y no tributarios que se le encarguen por ley o de acuerdo a los convenios interinstitucionales que se celebren, proporcionando los recursos requeridos para la solvencia fiscal y la estabilidad macroeconómica, asegurando la correcta aplicación de la normatividad que regula la materia y combatiendo los delitos tributarios y aduaneros conforme a sus atribuciones. Adicionalmente, debe proveer a los administrados los servicios que les faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, aduaneras y otras vinculadas a las funciones que realiza la SUNAT, así como brindar servicios a la ciudadanía en general dentro del ámbito de su competencia. Nosotros creemos que la SUNAT está bien como organismo técnico especializado autónomo con patrimonio propio, autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa. ¿Y por qué no debería pasar a ser parte del Estado? Pues no es solo primicia de ahora que dentro del Estado peruano existe mucha corrupción que solo ha ido incrementando con el pasar de los años y no su opuesto, teniendo en cuenta un claro ejemplo como referencia el caso de Odebrecht, que es uno que dio y sigue dando de hablar hasta el día de hoy. Sigue siendo un organismo autónomo, da desconfianza en ciertos puntos de efectividad al momento de generar sus obras. Creemos que si pasara a ser un organismo del Estado se podría terminar corrompiendo, como ha sucedido con muchas instituciones del mismo. Según una encuesta de Ipsos hecha en el 2012 y actualizada en el 2017, las instituciones más corruptas del Estado peruano son el Poder Judicial, el Congreso, la Policía Nacional, los gobiernos regionales, los partidos políticos y movimientos regionales, la Fiscalía de la Nación. Ahora, teniendo como ejemplo esto, donde podemos notar que el pueblo tiene una percepción negativa ante el Estado, asociándolo con una imagen de corrupción y ya teniendo en cuenta la desconfianza que también tienen ante la SUNAT como organismo autónomo, creo que el que pasase a ser un organismo tan importante como lo es la SUNAT para el país, podría generar un caos total por parte de la población, incrementando su desconfianza ante este mismo. Buen día, profesora. Para poder finalizar esta exposición, yo les voy a hablar acerca del caso 4, la pregunta de coyuntura actual, que como grupo, ¿cuál es nuestra opinión acerca del paro agrario realizado en la ciudad de Ica? ¿En qué caso se puede usar la fuerza? ¿Y de qué manera se establecería la ponderación de los derechos a la movilización social, el derecho a la protesta y la defensa del orden público? La primera pregunta, la respuesta vendría a ser que nuestra opinión como grupo acerca del paro agrario que se realizó en la ciudad de Ica
es que nos parece bien que hagan esas protestas para que puedan hacer valer sus derechos y no seguir siendo explotados por los hacendados o los dueños de las chacras, fundos, etcétera. Y así puedan recibir un trato adecuado, respetando las condiciones de higiene, sus 8 horas laborales y que tengan todos los trabajadores sus beneficios que les corresponden, ya que si esos no tienen ningún beneficio, los jefes, hacendados, etcétera, solo serían quienes estén pensando en ellos, más no en los demás, y solo se estarían llenando los bolsillos y viendo sus intereses. La segunda pregunta vendría a ser la respuesta, que para nosotros, si bien es cierto, el usar la fuerza uno mismo, se pone en riesgo de que puedan haber heridos o muertos, que como ya lo hubo en manifestaciones anteriores que conocemos, ¿no? Y como lo hubo también en este último acontecimiento, en este último paro, que dejó como saldo un muerto. Entonces, no es necesario usar la fuerza en el caso de que los civiles o las personas que supuestamente nos protegen tampoco no hagan mal uso de las bombas lacrimógenas o las armas de fuego. Para la tercera pregunta, tendría que ser que nosotros como grupo pensamos que se podría establecer la ponderación de estos derechos, por lo que a raíz de los últimos acontecimientos que se han suscitado en nuestro país, ya que todo ello con la finalidad de salvaguardar nuestros derechos, la salud y la integridad de las personas quienes participan en estas manifestaciones, y para poder también lograr unas manifestaciones de forma pacífica y no someternos a la violencia, como ya sabemos que muchas veces empiezan a tirar bombas lacrimógenas y eso nos afecta a nosotros, a nuestra salud. Eso sería todo. Muchas gracias, profesora.